Gracias a quienes con su valioso apoyo nos ayudan a continuar la misión de evangelizar. Su compromiso nos anima a seguir anunciando la buena nueva. Dios los bendiga. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El profeta, al ver la suerte de su pueblo, la desgracia que todo lo invade y el dolor de los abandonados, sufre y llora. El dolor del pueblo se hace carne en él, y por eso busca mover con su oración el corazón de Dios para que cambie la situación. Iniciamos nuestra celebración cantando. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre Santo y Todopoderoso, protector de los que en ti confían, ten misericordia de nosotros y enséñanos a usar con sabiduría de los bienes de la tierra, a fin de que no nos impidan alcanzar los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Que mis ojos se deshagan en lágrimas, día y noche, sin cesar, porque la Virgen, hija de mi pueblo, ha sufrido un gran quebranto, una llaga incurable. Si salgo al campo abierto, veo las víctimas de la espada. Si entro en la ciudad, veo los sufrimientos del hambre. Si hasta el profeta y el sacerdote recorren el país y no logran comprender. ¿Has rechazado del todo a Judá? ¿Estás disgustado con Sión? ¿Por qué no has herido sin remedio? Se esperaba la paz y no hay nada bueno.
el tiempo de la curación y sobrevino el espanto, reconocemos, Señor, nuestra maldad, la iniquidad de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. A causa de tu nombre, no desprecies, no envilezcas el trono de tu gloria. Acuérdate, no rompas tu alianza con nosotros. Entre los ídolos de las naciones hay alguien que haga llover. ¿Es el cielo el que envía los chaparrones? ¿No eres tú, Señor, nuestro Dios? Nosotros esperamos en ti, porque eres tú el que has hecho todo esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por el honor de tu nombre, líbranos, Señor. Por el honor de tu nombre, líbranos, Señor. No recuerdes para nuestro mal las culpas de otros tiempos. Compadécete pronto de nosotros, porque estamos totalmente abatidos. Por el honor de tu nombre, líbranos, Señor. Ayúdanos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Por el honor de tu nombre, líbranos, Señor. Llegue hasta tu presencia el lamento de los cautivos. Preserva con tu brazo poderoso a los que están condenados a muerte. Por el honor de tu nombre, líbranos, Señor. Y nosotros, que somos tu pueblo y las ovejas de tu rebaño, te daremos gracias para siempre y cantaremos tus alabanzas por todas las generaciones. Por el honor de tu nombre, líbranos, Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dejando la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los que pertenecen al reino. Las cizañas son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Así habrá llanto y rechinar de dientes allí. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta es una de las parábolas en las que yo, al leer, me suelo preguntar, queridos amigos, y aquí yo digo, ¿será que nosotros creemos verdaderamente y somos verdaderamente cristianos? ¿Será que somos verdaderamente cristianos? ¿Será que nosotros vivimos o queremos vivir de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su Evangelio?
Ciertamente que son lenguajes literarios para darnos a entender cuál es el camino del cristiano y hacia dónde nos lleva cada acción que asumimos y que hacemos nosotros. Es decir, cuáles son las consecuencias de nuestras acciones. En realidad siempre son dos cosas nomás luego, el bien y el mal, el bien y el mal. ¿Saben por qué yo me suelo preguntar? Porque aquí termina diciendo, el Hijo del Hombre, dice, enviará a sus ángeles y estos, es decir, los ángeles, quitarán de su reino a todos, quitará de su reino todos los escándalos. Y a los que hicieron el mal, dice, los arrojarán en el horno ardiente, o era infierno. Los arrojarán al horno ardiente. Y allí habrá llanto y rechinar de dientes. Pero yo quiero saber, querido hermano, ñandépico yagüero viata y con yagüero vía y con ambas y añade yara. ¿Será que creemos o no creemos? Yo dudo un poco, queridos amigos, porque nosotros, y sobre todo con todas estas cuestiones de sectas, protestantes, han maquillado demasiado el evangelio. Dios te ama, Dios te quiere, Dios esto, cierto, no hay ningún problema, pero maquillar el evangelio quiere decir olvidar, queridos amigos, que porque Dios me ama, porque Dios me quiere, entonces el que te quiere te aporrea, o peago dice ina, nene no o poco y mindere jane atoya y de será dende mondan dende corrupto. Dende ya poi beibona, dende devolver peremonda, de devolver pita upeare. Entonces han todo blanqueado para la justicia humana seguramente. Hoy está uña caitune non debe o lo que sea, todo lo que vos quieras. Pero, querido hermano, continuamos siempre con esto, pero parece que nosotros no creemos en esto. Es decir, aquí es demasiado claro, como el agua, ¿verdad? ¿Y por dónde? Entonces, estos quitarán de su reino todos los escándalos. Y a los que hicieron el mal, a mí a la doña convertía, doña convertí guaúa, doña bueno guaúa, doña perfil bajo guaúa. Pero después en el fondo no hay conversión. ¿Por qué, queridos amigos? Porque la justicia, Sedec, Dios que es justicia, quiere decir, queridos hermanos, ya legue, capítulo 19 del 1 al 10, San Lucas, Saqueo. Señor, si he verdaderamente robado, si verdaderamente he hecho el mal a mi prójimo, peñan de ya no debe frente a toda la comunidad, devolveré 4 veces más, vais la devolveré 4 veces más. Devolveré verdaderamente en la justicia, dice, vea. Ayapota entonces lo que es correcto. Porque, y fácil te digo, muchas veces alguno pone confesar, lleva un dedo mía. Pero si viene y te dice, padre, he robado $3 millones, lleva. Se perdona a mí, porque a montar, $3 millones, se perdona a mí, Padre y Espíritu Santo, Dios te perdona, te dejo. No, la confesión, ustedes saben que hay el cuarto elemento, queridos amigos, dice propósito de enmienda. Primero, pues, examen de conciencia. Segundo, arrepentimiento. Arrepentirse. Segundo elemento. Tercero, confesar. Porque representa a la comunidad. Frente a la comunidad, entonces vos decís, esto hice. Y entonces viene el cuarto, propósito de enmienda. Es decir, ¿qué voy a hacer? Es un Padre Nuestro, 2 Padres Nuestros, jalan de $3 millones ya, listo, oima. No, querido hermano. Veremos de propósito de enmienda. Devolveré 4 veces más. Jamás dice devolveré 4 veces más. Veremos darla $3 millones a devolver, 12 millones a devolver. No. Entonces no tenemos que ser el estilo secta protestante, entonces literalmente. ¿Qué significa devolver 4 veces más? Quiere decir todo. El número 4 significa norte, sur, este, oeste. Quiere decir la totalidad, queridos amigos. Es la conversión total, la integridad de la vida, queridos amigos. Eso significa el reino de los cielos. Evidentemente que el evangelio entonces es demasiado duro.
Y entonces, claro, por eso yo me pregunto, ñande yo verdaderamente cristiano, ñande pico ñañe convertía, ñete te ñande yaran en donde, ya güero vio con ambas, con la ñande ina. Y los que hicieron el mal, los arrojarán en el horno ardiente, y allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces quiere decir, queridos amigos, que este es el tiempo, peanaco uñan del evangelio, peanaco uñan de peñan de yara, y janguañan de dale será, peñe bien ague, hemos que pende a tu umeja y cuaguen amba etapeba la yeya potagina, porque después continúa, porque el aspecto positivo, queridos amigos, de una verdadera conversión dice, y bueno, los justos resplandecerán como sol en el reino del Padre. Queridos amigos, eso lo comenzamos aquí en propia tierra, así que ñamañe punugue. Ñaña mindu uge, ya guapuya calcula, ñamaña, ya jesha, ñañe punuga, lleva ñañe pia, ya guatajan, guaysa peñan de yarara pere. Ñajenduja, ya iguaja, ya po, peñan de yara y añande. Y entonces podemos decir, Señor, aquí estoy. Dentro de la historia de la iglesia hay incluso reyes, ¿verdad? Que entendieron y justamente han leído este pasaje, queridos hermanos, este pasaje a muchos de los reyes. Luis de Francia, el rey, por ejemplo, este pasaje ha leído y ha entendido muy bien, ¿verdad? Y entonces después se pone ante el Señor y dice, sí, Señor. Y entonces, ¿qué hace? Y se despoja de todo, justamente, de aquello que no le corresponde, de aquello que no es suyo, no es suyo. Muchos de nosotros pensamos aquí, bueno, cosa mondada, por ahí, cuando ahorita, será ube, será lluvia, cuando ahorita está nieto, se vinieto, pesa ya ese. Y los que vienen las otras generaciones, ellos piensan que, no, nosotros recibimos una herencia muy buena. No, mi hijo, donde cuá ponamos hoy va a ocurrir, vea. Ande la añe convertitamos ahí, entonces, bueno, ¿qué? Ella, polar, ella, pona, avejina. La cristiano añetetero, aña mañana, duja veña de yaras ella. Entender lo que nos dice, queridos hermanos. Bueno, esta es la cuestión, queridos hermanos, y este es el verdadero cuestionamiento que hoy el Señor nos deja en su Evangelio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a vivir tu reino. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestra Iglesia, para que promueva siempre la defensa de los derechos de los más débiles y descartados por la sociedad, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que den testimonio del reino de Dios, viviendo la justicia y la caridad con los demás, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por las autoridades de nuestro país, para que brillen por sus acciones de honestidad y preocupación por el bien común, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino,
fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, estos dones que tu generosidad ha puesto en nuestras manos y concédenos que este sacrificio santifique toda nuestra vida y nos conduzca a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos sus santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Eres la peña que me amparo, mi escudo y mi fuerza.
Oración final. Señor, que esta Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, nos ayude a corresponder al don inefable de su amor y a procurar cada día nuestra salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.